Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, antes de iniciar nuestra disertación, quiero comentarles a ustedes que en la oficina de nuestro compañero secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca Luna, se encuentran reunidos compañeros pensionados y jubilados de la Universidad de Colima que han sufrido las agresiones de los neoliberales que gobiernan el país. Lo cito así porque una vez que hayamos desahogado la presentación y la introducción de la planilla, nos solicitan un espacio para que oigamos de viva voz la serie de agresiones que han sufrido. Entonces les pediría, por favor, que una vez que terminemos esto, seamos atentos a lo que nos puedan comentar nuestros compañeros hermanos de la Universidad de Colima. El grupo de jubilados ha estado permanentemente informado. Creemos que todos ustedes, todos nosotros, hemos hecho un buen esfuerzo para que cada 8 días nos reunamos aquí y podamos tener de primera mano la información que acontece y que sucede en torno a la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que el borrachete Felipe Calderón y Daniel Lozano nos hicieron en este caso, compañeras y compañeros. Y desde luego, a nombre todavía, porque así es, de la Comisión de Trabajo, quiero reconocer la gran participación en estas actividades aquí adentro y en las actividades afuera donde hemos sido convocados. Nuestro gran reconocimiento a este digno grupo de jubilados de esta generación de compañeras y compañeros. Insistimos, los neoliberales han armado un escenario en contra de nosotros, en contra de los jubilados, pensionados y adultos mayores. Han configurado tal escenario que pareciese ser que es la única solución que se tiene para privilegiar la inversión del gran capital, ya sea extranjera o nacional. Pero no somos los únicos, desde luego. Lo hemos comentado aquí, que este ataque neoliberal ha perjudicado, ha agredido a jubilados del planeta: Bélgica, Francia, Alemania, el Reino Unido, la propia España. Los trabajadores han sufrido agresiones del modelo liberal y nosotros no somos distintos. Desafortunadamente no somos distintos. Acordémonos pues que un tipo que fue en su momento subdirector de prestaciones del ISSSTE ha comunicado en su libro, en un libelo y en un artículo de La Jornada, que la próxima crisis económica en México será causada por los jubilados y pensionados del país. ¿Por qué razón? Porque dice que el pago de las pensiones y jubilaciones en el país corresponde al 104% del Producto Interno Bruto, es decir, que nosotros les costamos a ellos 2 billones de pesos, más de 2 billones de pesos. Y entonces empiezan a descargar en nosotros sus culpas. ¿Cómo puede ser que a nosotros nos quieran menoscabar y reducir nuestras prestaciones? Y hace poco, en el Congreso de la Unión, acaban de aprobar una pensión para los magistrados electorales con una cuantiosísima cantidad, y ahora matizan el discurso diciendo que es un haber de retiro. Que no le hagan el cuento, que hablen con la verdad directa a los trabajadores. Es una pensión que se consideraba vitalicia. Afortunadamente ha habido lucha social y ojalá no se cristalice. Pedro Vázquez es un tipo que está en la línea de aquel partido político que atenta contra los trabajadores y contra el pueblo de México. Pedro Vázquez es panista y como tal
ven que nosotros somos una carga para el país, cuando no se da cuenta el imbécil que nosotros hemos creado una infraestructura de desarrollo de este gran país que es México. Afortunadamente, hay voces autorizadas, como la del doctor Gustavo Leal Fernández, que ha estado aquí con nosotros y que ha dicho, miren, Pedro Vázquez, en México sí hay dinero, y en la conferencia magistral que nos dio la última vez que vino, dijo que el fondo de las Afores constaba de 2.300.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible entonces que se quiera decir que somos una carga? Pero quienes manejan esos fondos son unos tramposos y unos abusivos, porque se han dado pérdidas del fondo, porque han invertido mal, y dicen, no hay pérdidas, es una minusvalía. Para que terminemos, invitan, chavos, y te van a ver. Bueno, entonces dice 2.300.000 millones de pesos, y cuando ha perdido nuestros fondos por la mala inversión, dice no pierden, solamente hay una minusvalía de los fondos. Pero cuando hay una plusvalía, cuando se nos informa a los trabajadores jubilados que hay una plusvalía de nuestros fondos. No, es una perversidad para buscar entonces anularnos y llevarnos a lo que hemos señalado en algún tiempo. ¿A dónde nos quieren llevar? En diciembre del año pasado se aprobó la reforma fiscal, y dentro de la reforma fiscal se aprobaron dos pagos, dos fondos, el Fondo de Pensión Universal y el Fondo de Seguro del Desempleo. Y quienes no estamos enterados pensamos, oh, qué gobierno tan dadivoso, qué gobierno tan gentil, que abre una perspectiva de pensión universal. Pues fíjense bien, fijémonos bien, que esta es una trampa, una argucia más de los gobiernos neoliberales para conculcar derechos. De la subcuenta del Fondo de Vivienda, Infonavit, que era el 5%, le restan el 3%. El 2% que queda es para aplicar a la vivienda. Si con el 5% los trabajadores les es muy difícil aplicar a la vivienda, imagínense ustedes con el 2%. Y con ese 3% que le quitan, van a pagar la pensión universal y el seguro del desempleo, lo cual quiere decir que el erario público federal no gasta. Quien va a pagar la pensión universal y el seguro de desempleo son los propios trabajadores con nuestros propios fondos. Entonces ahí está una trampa brutal. Pero amén de ello, la pensión universal que se aprobó en el Congreso de la Unión fue de 580 pesos mensuales. Nosotros sabemos de qué estamos hablando. ¿Quién carajos va a poder vivir con 580 pesos mensuales, compañeras y compañeros? Ojalá ellos fueran castigados de esa manera, pero no es así. Y dicen, para el 2018, cuando termine el gobierno de Peña Nieto, la pensión universal va a subir al 1092. Pues no es cierto que suba. Si estimamos la inflación, solamente están trasladando el poder adquisitivo del 2014 al poder adquisitivo del 2018. ¿Cuál aumento? Que no nos engañen, nos quieren dar a cole con el dedo. Pero lo más grave de eso es que esa pensión universal la quieren trasladar a todos los jubilados y pensionados de la República Mexicana. No están pensando en que el adulto, en que nosotros tenemos que sostener una vida decorosa. Están pensando en conculcar derechos adquiridos, reducir las pensiones universales y privilegiar la ganancia de las Afores y de otros fondos al gran capital. Luego entonces, aparte de ello, el sistema de enajenación de bienes, de administración y enajenación de bienes, ha sido persistentemente negativo cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas le ha requerido que nos informe sobre la situación del Fondo de Reserva para Jubilaciones, fracción séptima de la cláusula 64, y sobre el Fondo de Seguro Sindical en la cláusula 112. Dice, nosotros llegamos y no nos entregaron nada de eso. Eso no nos importa, no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es cómo organizamos la lucha para hacer
que las pensiones de los jubilados antes de octubre del 2009 puedan ser vitalicias. Los compañeros que se acaban de jubilar, 996, sí tienen en su acuerdo marco la garantía de que la pensión va a ser vitalicia. Y nosotros que nos jubilamos antes de, no, compañeros y compañeras, porque el artículo 5 del decreto de extinción de luz y fuerza no lo señala así. Y voy a citar un ejemplo para que lo comparemos y veamos dónde estamos parados. El artículo 4 de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México dice: el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas de forma vitalicia. Así lo dice. Para tal efecto se crea un fondo de fideicomiso para sostener la jubilación, y en caso de que no sea suficiente, el gobierno invertirá las cantidades necesarias. Así dice el decreto de extinción. Pero los compañeros de Ferrocarriles, y fuimos a apoyarlos, ahora andan del tingo al tango porque ya se acabaron su fondo. Ellos no lo manejaron los rapaces y los abusivos. Y ahora los compañeros andan penando porque su fondo ya se acabó. Ahora bien, ¿qué dice el decreto de extinción en su artículo 5 de luz y fuerza? Dice: el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas. Para tal efecto será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía quienes se otorgarán al SAE, de acuerdo a las necesidades previsibles, los recursos necesarios para el cumplimiento de los compromisos de la extinta luz y fuerza. Y en los dos últimos renglones dice: con cargo al presupuesto de ingresos de la Federación. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo hemos hecho a través de oficios y de movilizaciones. Cada año tenemos que ir al Congreso de la Unión para que en el presupuesto de egresos se asigne una partida, la cual nos deba de pagar el año que viene, el año consecutivo. En ese panorama estamos, compañeras y compañeros. Por eso, en la Asamblea Magna hicimos unas propuestas, dos para ser exactos: que la dirección del sindicato, conjuntamente con la representación, busque los mecanismos suficientes para que el Congreso de la Unión legisle y que ese pago de pensiones de los que nos jubilamos antes de octubre de 2009 deba de ser en forma vitalicia, tal y como reza la cláusula 10 de la cláusula 64, cuando dice que la jubilación es imprescriptible, inextinguible e irrenunciable. Hicimos esa propuesta porque creo que merecemos que también se nos garantice nuestro pago vitalicio. Y la otra, compañeras y compañeros, es un tema espinoso para el que tocarlo, es que también dijimos: los 996 compañeros que se acaban de jubilar ya tienen un acuerdo con Banorte para que cada 15 días que cobren se les descuente el 3% de la cuota sindical establecida en el artículo 130 de los estatutos. Y nosotros no. Pero cuando nos credencializamos, aceptamos en un formato que se nos descontara nominalmente la cuota sindical. Entonces estamos diciendo a la elección del sindicato, en la Magna lo dijimos y se votó y fue acordado, es un acuerdo de la Asamblea, para que se busque el mecanismo también suficiente para que nos quedemos en esa institución bancaria o en la que nos puedan descontar la nómina, para que no tengamos que pasar a la tesorería, porque somos morosos, no entramos con nuestro cuerno, y si eso sí exigimos el cumplimiento de los derechos, compañeras y compañeros. Entonces este acuerdo hay que llevarlo a cabo para que se nos descuente también nominalmente la cuota sindical, compañeras y compañeros. Y esa es, insisto, no quiere rendir cuentas, y hay una demanda por parte del sindicato para que se nos entreguen cuentas, rendición de cuentas claras, porque no se van a quedar con ese dinero que es de los trabajadores, compañeras y compañeros. Ahora bien, en la defensa de nuestros derechos, bueno, los que estamos aquí nos dimos cuenta y hemos participado, hemos empujado. Y hace unos días, el 7 de abril, recibimos un incremento, ya lo informamos una vez, pero hay que reiterarlo, hay que reiterarlo. El 7 de abril nos dieron un aumento a las cuotas de jubilación del 3.97%, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, es decir, de acuerdo a la inflación estimada. Y nos lo aplicaron ese 3.97 directo a la nómina. Y es incorrecto.
ese 3.97 tiene que promediarse también con el concepto de renta y promediarlo así, y después descontando la cantidad anterior de la renta, nos tiene que dar un porcentaje, y ese porcentaje se convierte del 3.97 al 6.132, lo cual quiere decir también que el SAE nos dejó de pagar el 2.16%. ¿A cuánto creen que equivale ese 2.16? A 275 millones de pesos anuales. Nos estaban queriendo robar 275 millones de pesos. No pudieron porque nos dimos cuenta, compañeras y compañeros, pero no es lo grave de eso. Afortunadamente también lo pusimos en conocimiento de la dirección sindical, y ellos, la dirección sindical, orientado y conducido por nuestro compañero Martín Esparza, fueron ante Gobernación, ante Luis Enrique Miranda Nava y ante el titular de SAE en esos momentos, el contador público Héctor Orozco. Y se definió, compañeras y compañeros, ¿no?, que se corrigiera ese error, porque dicen, fue error de un teclazo, eso que se los cree su madre. Yo no se los creo, desde luego que no se los creo. ¿Por qué no se los creo? Porque pagaron correctamente en 2010, 2011, 2012 y 2013, y este 2014 un error de teclazo. Pues claro que no es cierto. Ahora bien, ¿de qué se trata? Hay una estrategia establecida por el gobierno federal que da razón de la cuenta pública del 2012, en donde analizan y cuantifican el monto de las jubilaciones virtud del contrato colectivo de trabajo. No hayan por dónde todavía el resquicio de dónde anular nuestros derechos, y dicen, no hay que hacer cosas distintas, hay que seguir pagando las jubilaciones producto del contrato colectivo de trabajo. Y todavía con eso hay unos vivales, unos mercenarios, unos locos, unos traidores que dicen, sacaron un panfleto que dice que pidieron la solicitud ante el licenciado Fernández Godefroy para que se corrigiera el asunto. ¿Saben quién es Fernández Godefroy en el SAE? Un funcionario de cuarto nivel. Cuando Martín Esparza, la dirección del sindicato, acordó la corrección con el subsecretario de Gobernación y con el titular del SAE, y luego otro tipo que es enano de estatura y enano de mente, anda por ahí pululando para que le entreguen los análisis del PAN. Hoy está pretendiendo analizar cuando nosotros ya estamos cobrando correctamente el incremento de las cuotas de jubilación. ¿O no es cierto? Claro que es cierto. Entonces, veamos que hay una cáfila perversa que pretende, a través de sus componendas y sus trampas a los trabajadores y jubilados, disolver el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y eso no lo va a poder lograr. ¿Saben por qué? Porque a pesar de los pesares de ellos, tenemos una dirección sindical y un secretario general con toma de nota. Así, compañeras y compañeros, ante ese escenario de agresiones, de escenarios de anulación de derechos, de perversidad, ¿ustedes creen, quién puede pensar siquiera que 996 jubilaciones no son un triunfo histórico del Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Quién obtusamente podrá pensar que esta consecución de una pensión vitalicia no es una victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas? Y sí puede haber en los pasillos alguien que pulule por ahí y diga, no, es que necesitábamos más por aquellas cuestiones de que teníamos los criterios contractuales. Voltemos un poco hacia atrás nuestra vista, vayamos a la historia de hace 1 año y 4 meses, 5 meses, y solamente quiero referir que el 30 de enero del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos asestó un golpe que pensaban ellos era letal y fatal. Nos dejaron sin nada porque no aprobaron el dictamen del colegiado de circuito que amparaba y protegía a los trabajadores y a los jubilados.
Y pensaron que ya aquí se terminó el Sindicato Mexicano de Artistas, pues no. Aquí estamos todos y aquí estamos presentes. Eso nos deja en total indefensión jurídica en ese sentido. ¿Quién puede pensar entonces que 996 son producto de una dádiva del gobierno? Son producto de una negociación que no tiene chiste, ¿no, compañeras y compañeros? ¿Quién en la historia de este México puede presumir que sin defensa jurídica, a través de su movimiento pacífico pero muy dinámico, ha podido conseguir 996 jubilaciones? ¿Quién? Yo creo que nadie, compañeras y compañeros. Pero viene otro problema, el fundamental, el prioritario, y ese problema, esa prioridad, es la recuperación del empleo a nuestros compañeros que están en la lucha, quedan 15.603, hay que ayudarles, hay que crear las condiciones para que recuperen su empleo. Alguien podrá decir en los micrófonos, en mi discurso, sí, pero lo vamos a hacer ante una gran letalidad, porque las leyes secundarias, sí es cierto, hay un ataque frontal en las leyes secundarias, pero nosotros podemos crear las condiciones políticas para equilibrar la correlación de fuerzas, porque esta es una lucha de clases, que estamos inmersos en ella, y creando las condiciones políticas, consolidaremos a nuestra mesa negociadora y al Comité Central y a todos nosotros. Por eso debo de hacer un reconocimiento pleno a todos aquellos que estuvimos en la magnífica marcha del 1 de mayo con el nacimiento público de la nueva Central de Trabajadores. Fue una marcha muy digna de tomarse en cuenta y una de las mejores que hemos hecho. Y el 8 de mayo, a pesar de los malos augurios y que dijeron que no se iba a llevar a cabo, mandaron a los Face y a las redes sociales que no se iba a llevar a cabo, hicimos la quinta asamblea de jubilados en la Magdalena Michuca y fue multitudinaria, fue retórica esa asamblea donde acordamos distintas cosas. Eso es lo que hemos sabido hacer, pero esos dos eventos se quedaron cortos ante la magnificencia, ante la enormidad, ante lo extraordinario que hicimos el 17 de mayo en Necaxa, Puebla, compañeras y compañeros. Fue un evento histórico para el Sindicato Mexicano. También tuvimos todos en la Plaza Central de Necaxa, levantando una placa por considerar a Necaxa y a la hidroeléctrica, que entró en funciones el 3 de diciembre de 1905, como la cuna, nacimiento y florecimiento de la industria eléctrica en México. Ahí estuvimos más de 2.000 compañeros. Cuando nos trasladamos al estadio 14 de diciembre, dejen decirles una cosa. Yo he visto en esta ya no tan corta vida, grandes, muy grandes movimientos del sindicato. Pero esta movilización me dejó atónito, me dejó perplejo, no se vayan a equivocar. Compañeros, ¿por qué? Porque las gradas estaban a reventar y la cancha de fútbol, y no me dejarán mentir aquí compañeras y compañeros que estuvimos por ahí, también estaban a reventar. Hicimos el evento político y después todos nos subimos a tomar las instalaciones de la hidroeléctrica de Necaxa. Nos estaban esperando los soldados, no les dimos chance, nos bajamos y una gran culebra bajaba hasta el cuarto de válvulas de la hidroeléctrica de Necaxa, y ahí escuchamos 3 discursos muy importantes, de Miguel Márquez Ríos como secretario de Fomento a la Salud, de Humberto Montes de Oca Luna como secretario del Exterior y de Martín Esparza Flores como secretario general. Y ahí estuvimos, hicimos, compañeros, empezamos o renovamos y estamos forjando las condiciones políticas necesarias para que en una brevedad posible todos nuestros compañeros, los 15.603, puedan regresar a su trabajo en ese sentido. Y debo decir a él. Mi vida, ya no tan corta, dije hace rato, en el barrio nacimos, en el barrio nos hicimos, nos hemos desarrollado en otros niveles y hemos visto amigos y amigas con gran dignidad y orgullo. Infinidad de personas hemos visto así. Pero hoy
yo debo reconocer que donde he visto la gran magnitud de dignidad, de orgullo, de coraje, de valentía, de gallardía, de convicción y de ideología, no he visto otro más que el actual de 16.599 que nos han dado vida, trayectoria al grupo de funcionarios, compañeros y compañeros. La gran dignidad de ustedes de la resistencia nos han hecho que nos agilicemos los jubilados, que estemos nuevos, que estemos presentes. No hay ningún gobierno, ni uno solo, que pueda comprar esa gloriosa dignidad. La decisión ha sido nuestra, ha sido de ustedes, compañeros de la resistencia, y no podemos más que reconocer y rendirles tributo, rendirles homenaje. Por ello, es necesario que consolidemos a la resistencia, que consolidemos y le demos fuerza, vigor, que se revigorice la dirección sindical, que se consolide la comisión negociadora. Y este proceso electoral, algunos pensarán, pues es lo mismo, es el interior, pues ha participado Martín, pues hay que venir a votar a ver si puedo. No, de ninguna manera. No participa Martín, que es nuestro líder, un referente social en el país y en muchas partes del mundo, pero Martín necesita de un equipo. Solo no puede hacer nada, necesita de una elección sindical vigente y permanente y actuante, necesita de un movimiento pacífico, sí, pero dinámico. Y entonces, el no venir a votar es decir al gobierno, pues estamos muriendo de sueños mismos, a ver qué nos trae. Y el gobierno debe entender que en complicidad con sus traidores, con esos que fueron expulsados el 11 de agosto de 1994, tienen que entender que esta vez la resistencia y los jubilados vamos a desbordar las urnas, a desbordarlas con nuestro voto. Vamos a hacer una votación tal que de que decirles algo. Cuando los gobernantes, cuando los capitalistas ven que una organización se desborda en favor de sus líderes, de sus dirigentes, y acuden masivamente a votar, les da temor. Sí, señor, y no lo digo yo, lo dice la historia del movimiento obrero en México. Entonces, para consolidar nuestro proyecto, para que regresen a trabajar nuestros compañeros y para cumplir 100 años de historia el próximo diciembre, necesitamos retacar de votos legales para que no haya pretextos de esos jueces que nos acusan de fraudulentos, un digno y transparente proceso electoral. Y entonces diremos, aquí estamos los jubilados, aquí estamos los activos, y vamos a votar ni por Martín Esparza, ni por Fernando Muñoz, ni por Carlos Magariño. Vamos a votar porque cumplamos 100 años y muchos más de este gloriosísimo sindicato mexicano de electricistas. ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva ese! Mantente alerta a nuestra transmisión.